como que tú, y lo voy a decir, le habrías dicho pinche joto a un jugador. Alberto Marrero te dice que te echa por eso, por lo que les habías faltado el respeto a los jugadores. Que porque les había faltado el respeto a los jugadores. El partido fue en martes, si mal no recuerdo. Sí. Entonces, ese día me mandan un mensaje. Uh-huh. Profe, pues ¿qué les dijiste a los jugadores? ¿De qué? ¿De qué? Bueno, total, ya siguiente día jugamos ese partido, lo ganamos. Siguiente día viajamos temprano para San Luis y nos vamos directo al club. Y me manda a llamar a Alberto, ya estaba en la oficina. Llego y me dice, Poncho, es que pues la información que salió en el periódico, no podemos permitir eso, te vas. Ajá. Acabo. ¿Cómo? Ajá. O sea, ¿yo me voy? ¿Es en serio, Alberto? Ajá. Sí, es que pues has insultado a los jugadores y eso no lo vamos a permitir. Y me di la vuelta y me salí. Y luego ya regreso a Necaxa, que es cuando salimos, se cruza el primer torneo, la pandemia, que fueron 7 jornadas, 8 jornadas, no recuerdo. Se suspende el torneo y luego se reactiva y el siguiente torneo en la jornada 5, 6 más o menos es cuando salimos. ¿Muy poca paciencia? Demasiada poca paciencia. A ver, lo que pasó cuando no tienes claros tus objetivos, cuando no tienes claro tu proyecto, cuando no entiendes que vas a pasar buenas y malas, y sobre todo en las malas, no tienes sobre todo la tranquilidad y la claridad para mantener un proyecto, pues pasa un entrenador y luego pasa otro y así ha sucedido. A mí, por ejemplo, pues yo he demostrado que a través de los proyectos a mediano o largo plazo, donde hay paciencia, donde se entiende que puedes encontrar situaciones adversas, pero que a la larga tienes muy claro cuál es tu proyecto, tu objetivo, es donde mejor me he sentido. ¿Se quedaron cortos en el diseño del equipo o sí verdaderamente los empinaron los árbitros? Yo creo que fueron las dos situaciones. Evidentemente, estoy 100% convencido de que ahorita, por ejemplo, con VAR, el equipo no hubiera descendido. Porque se hizo un video de las situaciones donde nos perjudicaron y no fueron menos de 7 puntos. 7 puntos estamos hablando, nosotros defendimos por diferencia de goles. De goles con Puebla. Con Puebla. Entonces, evidentemente... pues sí, fue esa situación. Pero también nos limitó mucho el hecho de que pues no hubiera dinero. Esa es la realidad. JC Barbershop, excelencia en servicios para caballero. Citas al 33 36 42 88 30. Presenta. Luis Alfonso Sosa, Poncho Soso, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Gracias por venir con nosotros a la entrevista. No, David, un gusto estar aquí contigo platicando de lo que más nos apasiona y después de tanto tiempo aquí estamos. ¿Cuánto tiempo dedicado al fútbol, Poncho Sosa? ¿Desde que arrancas en juveniles o en infantiles? Desde, jugando fútbol, desde que tengo uso de razón, desde pequeño. Yo me acuerdo que... pues yo sinceramente tendría 4 o 5 años, algunos pasajes recuerdo todo el tiempo con la pelota. Pues fui creciendo y yo creo que pues ya en la primaria era seguro todo el tiempo con la pelota, en la escuela y saliendo de la escuela. O sea, pues, ha sido mi vida prácticamente. ¿A qué edad ingresas ya a lo que eras fuerzas básicas o una escuela de fútbol, ya cuando el fútbol tiene un poquito más de responsabilidad y no tanto de diversión, Poncho? Yo llego a las fuerzas básicas de UDG a los 12 años en la categoría más pequeña. 12 años. 12 años, sí. Allá en el estadio... En el Olímpico. En el Olímpico. En lo que hoy en Revolución. Hoy es el CUSEI. Exactamente. Ahí mero, ahí entrenaban las fuerzas básicas de UDG y era la categoría más chica, más pequeña, que era la infantil especial. ¿Entrenabas en la tarde? En la tarde, el tema es que yo iba a la escuela por la tarde, entonces okay. Iba nada más cuando no teníamos clases o iba a jugar los domingos. Las visorías sí fueron en vacaciones de verano,
que fue cuando me eligen, me quedo ahí y ya posteriormente pues prácticamente nada más iba a entrenar cuando no teníamos clases por la tarde o iba nada más a los partidos. ¿Por qué UDG? ¿Por cercanía con la residencia? ¿Porque tu papá o tu mamá le iban a Leones Negros? ¿Por qué UDG, Poncho? Fíjate, David, que nosotros desde los, ¿qué será? 8 años aproximadamente, nos cambiamos a la hermosa provincia. Sí, me acuerdo. Nosotros nacimos por ahí, a mí me tocó nacer en la calzada, en una vecindad. La calzada Hidalgo ahí a una cuadra. En pleno centro. En pleno centro, sí. En pleno centro, claro. Sí. Entonces, de ahí nos pasamos a la hermosa provincia y lo que me quedaba más cerca era el Club Jalisco. Claro, en San aquel Rafael. lado, en San Rafael. El tema es que en una ocasión, poquito antes de que llegara a las básicas de UDG, con uno de mis amigos, me dice, ¿sabes qué? Vamos a probarnos al Club Jalisco. Había un señor que era grande, Don Abel en el Jalisco, que era el encargado ahí de las fuerzas básicas y todo. Entonces, jugué 15 minutos, 20 minutos, no taqué la pelota y no. Me decepcioné. Dije, no, aquí no regreso. O sea, en el barrio, ya sabes, ¿no? Entonces, llego ahí, no me sentía a gusto y mi amigo me invita a UDG, a probarnos a UDG. Y vamos y nos quedamos los dos. Entonces, a partir de ahí nace la historia con UDG, pero en realidad mis papás, es más, ni se enteraban. Me tenía que ir de pinta. Sí, exacto. me iba de pinta a los entrenamientos, a los partidos. Ya después, por supuesto, ya sabía, ¿no? Pero pues en realidad no fue porque me quedara más cerca, sino porque ahí nos aceptaron. ¿Eras medio hippie? ¿Por qué el pelo largo? A ver, sí. Digo, yo veía, claro, yo veía a la gente, pues ya a los mayores, a mis hermanos. Bueno, normalmente mis hermanos son chinos todos, o la mayoría, y yo los veía con el pelo largo, pero además era la moda, era la Exactamente. época. Sí. Y yo me sentía con esa mata, ya sabes, ¿no? Ya después, bueno, ahorita veo las fotos o hasta mis hijos me echan carrilla por esa mata que traía. Sí, pero yo recuerdo cuando empezamos a tener ya noción de Poncho Sosa, ¿fuiste a una selección sub-17? Era la juvenil. La juvenil, era la infantil, la más chica, y luego la juvenil. A esa me tocó ir. Sí. A ese vas. ¿Fue un mundial o fue un premundial, Poncho? Premundial, sí. Ahí apareces. Yo recuerdo, sabemos de Poncho Sosa, dos cosas llamaban la atención. Que jugaba bien y el pelo largo. Sí. Dos cosas llamaban la atención. Y así, con 16 o con 17 llegas a UDG a debutar, ¿no? A las reservas llegué a los 16, a los 17 debuto. Sí. ¿Con el Loco Ríos? ¿Quién te debuta? Con el Médico Ríos, sí. El Loco, el Loco. Con 17 años. 17 años. A los 16 yo llego, de hecho, llego un poquito más chico a los 15, que fue cuando regresaron las reservas profesionales. Porque te acuerdas que no había. Las habían quitado. Entonces regresan, yo hago las pruebas, no me quedo, seguramente pues, a los 15 años. No entonces me regresan a las básicas y al siguiente año yo regreso ahí allá a las reservas profesionales. Mi entrenador en esa categoría en reservas regionales era Rubén Vázquez, ¿te acuerdas? Sí, Arturo Rubén Vázquez. Era mi entrenador y era el entrenador de porteros del primer equipo. Entonces, pues ahí yo andaba bien en esa categoría y le dice al médico Río, ¿sabes qué? Hay un muchacho ahí que juega bien, que anda bien y todo. Me mandan llamar y me quedo en las reservas. Entonces, ¿sí? A los 16 años, pues yo me aventé ese torneo ese año que fue muy bueno para mí como aprendizaje, y ya después a los 17 ya me toca debutar. ¿Cómo le hacías para ir de la hermosa provincia a la UDG y de la UDG en rectoría sí, al Club de la Primavera? No había coche, ¿cómo le hacías? Estaban las rutas de los autobuses hacía 45 minutos a esa hora. Sí. Entonces 6:15 yo tenía que tomar el autobús. Llegaba a la rectoría a las 7 de la mañana y de ahí a las 7:15 salíamos a la primavera. Sí. Entonces, pues a madrugar, 5:30 de la mañana más o menos, 15 para las 6. Me arreglaba, me preparaba, me iba, tomaba el autobús y listo para irme, o sea, porque no había de otra. ¿Cómo era cuando tú ya apareces en el primer equipo con todas esas vacas sagradas? Víctor, el Cayo, el Médico, el Capi,
Luis Plasencia, eran los reyes del equipo, Poncho. Imagínate, David, por ejemplo, que un tiempo atrás, poco tiempo atrás, a mí me tocaba ir a verlos al estadio. Sí, claro. Yo iba ya como fuerzas básicas, pues llegabas, dejaban una lista ahí en la puerta, dabas tu nombre y pasabas y los veías a ellos. Entonces, para mí eran referentes. O sea, yo veía, por ejemplo, estaba Jorge, el capitán, estaba Luis, estaba Romero, estaba... Bueno, Jorge Correa, algunos otros extranjeros. El Médico Reyes, el Cayo Díaz, ¿no? El Médico Reyes, todos esos. Entonces, pues, de estar viéndolos fuera, yo en la tribuna, hacer parte de ellos, pues me impactó, pues sí, me emocionaba, esa es la realidad, ¿no? Ya después, bueno, te vas acostumbrando a tener el contacto ahí con ellos y demás, y bueno, pues así fue algo especial para mí. Es evidente, Poncho, a ustedes, a Daniel, a Octavio y a ti, los marca Don Nacho. Sí. A partir, o sea, ustedes son unos antes de Don Nacho y otros después de Don Nacho Treyes en UDG, ¿no? Sí. Y te voy a decir qué pasó, justo coincidió, nosotros fuimos campeones en reservas profesionales, entonces a partir de ahí nos dan la oportunidad, hacemos la pretemporada con el primer equipo. Ellos ya tienen un poco más de tiempo. ¿Mora y Guzmán? Mora y Guzmán. Sí. Yo era el más chico, entonces yo tenía un poco menos de participación, sobre todo con Ancho, porque me fui a hacer la eliminatoria para el Mundial Juvenil. Llego tarde y yo cuando llego en septiembre, pues ya prácticamente ya estaba todo armado el equipo. Ya estaba Don Nacho acá, entonces participación prácticamente no tuve. Ellos sí tuvieron. Entonces somos campeones en ese torneo. Y al siguiente año llega el profesor Rubén Maturano, nos dan la oportunidad también entre la directiva, entre Don Nacho, entre el profesor Maturano, y la vez que traíamos el cohete. O sea, imagínate tú que a los 18 años, más o menos, 19 años, pues corríamos y justo coincidió que hicimos una buena pretemporada, que la gente que tenía mucho talento ya estaba grande, esa es la realidad, porque nos tocó Héctor Prieto, Manuel Guillén, bueno, estaba Luis, que no era tan grande, pero ya tenía experiencia, estaba el capitán, o sea... Paco Romero, ¿no? ¿O no? Paco Romero, él se fue. A mí me tocó cuando yo estaba en reserva, pero él ya se va a ese torneo. Entonces fueron coincidiendo ahí las cosas, hacemos buena pretemporada, nos empieza a ir bien también los partidos amistosos y arrancamos el torneo y ya de ella pues prácticamente nadie nos paró. ¿Era complicado Don Nacho como técnico? ¿Era difícil, Poncho? A mí no me parecía complicado. Tenía sus ideas, o sea, lógicamente, pues era un entrenador que se las sabía de todas. Yo, sinceramente, bueno, pues yo me enfocaba en aprenderle lo más que pudiera, no solo a él como entrenador, sino a mis compañeros y pues también me enfocaba en consolidarme en primera división. Entonces, y ahora sí que yo a Don Nacho lo exprimí sin que él se diera cuenta al máximo. Sí. ¿Por qué te vas de UDG? ¿O te van? No. Bueno, coincidió en que yo ya no quería estar y tampoco me tuvieron que vender, porque ya el último año de UDG yo ya no estuve... ¿A gusto? No a gusto, pero... ya teníamos 2 años con problemas de pagos, ya no nos pagaban. ¿Te tocó la época del arquitecto Zambrano? Que ya no había lana. Sí, claro, sí. Esos 2 años fueron bastante difíciles. No había lana ni para los viajes, ¿te acuerdas, Poncho? Poncho? Claro. El último año yo ya no estuve acá, yo ya estuve en Puebla. Exacto. Pero sí lo que me toca, me contaban ahí mis compañeros y todo muy difícil. Y coincidió de que yo ya me quería ir y que además al club le ingresó un dinero, o sea, me venden a mí a Puebla, entonces pues eso fue lo que pasó. ¿En Puebla cuántos años juegas? 2 años en Puebla. 2 años. 2 años. ¿Cómo te fue ahí? El primer año me costó sobre todo el hecho de salir de Guadalajara, porque era la primera vez que yo salía de aquí de Guadalajara. Afortunadamente pues ya estaba casado, ya tenía mi esposa, ya tenía mi hijo, entonces pues estuve muy apegado a ellos, sí. Pero al principio me costó mucho, no me fue muy bien ese primer año, o no al menos como yo quería.
El segundo año ya empecé a estabilizarme, ya mucho mejor. El segundo año sí, pues ya era muy regular, muy constante y ya me enfoqué en lo que venía, no en lo que había dejado atrás. ¿De Puebla vas a dónde, Poncho? De Puebla me voy al León, otros 2 años. ¿El León de Valente o de quién es el León? El León de Valente. De Valente Aguirre. Sí. En ese León Valente nos lleva, estaba el Wendy Mendizábal, el entrenador, sí. Y ahí pues es cuando ya desde el primer año ya me fue mejor. O sea, yo tuve 2 años buenos en León, ya iba creciendo, iba evolucionando como jugador y demás. Entonces es una plaza complicada, difícil. Si andas bien, la gente te pone arriba. Si andas mal, la gente... tú sabes que esa plaza siempre ha sido muy buena plaza. Y afortunadamente pues, la gente del León me respetó, sobre todo porque pues, siempre fui un jugador muy entregado. O sea, nunca negocié absolutamente nada en cuanto a esfuerzo. De repente la calidad pues era la que había, pero en cuanto a esfuerzo, pues eso sí, no hubo ninguna queja. ¿En qué momento de tu carrera como futbolista te nace la inquietud, Poncho Sosa, de ser entrenador? Yo creo que sería después de los 30, 31 ¿Dónde estabas? ¿Pachuca, años, Cruz Azul? ¿Dónde estabas? Estaba en Cruz Azul todavía. En Cruz Azul. Sí. Después de Cruz Azul me voy a Pachuca, pero ahí ya me como que me ganaba el gusanito. Sí. Además, platicábamos muchos. Por ejemplo, con Jaime Ordiales, pues éramos compañeros de habitación y tú sabes que Jaime habla todo el día, pero además, claro, o sea, nos poníamos de acuerdo porque jugábamos en la misma posición, éramos los 2 contenciones justamente en León, entonces nos gustaba mucho ponernos de acuerdo qué había que hacer en esa posición y demás. Entonces, de repente nos poníamos a ver los partidos en la tele y analizábamos. Y sí, con el tiempo se fue asentando. También me tocó, por ejemplo, de compañero que hacíamos algo parecido con Marco Garcés. Sí. Éramos compañeros de habitación, entonces nos poníamos a analizar, nos gustaba, con David Patiño. Entonces ya se fue acercando, ahora sí que por los momentos donde yo sentía que ya estaba más fuera que dentro, y a partir de ahí pues yo empiezo a tomar esa inquietud para empezar a dirigir. ¿Te retiras dónde, Poncho? ¿Pachuca? Estuve 1 año en Querétaro. ¿En Querétaro? En Querétaro, sí. Fue mi último año. ¿Tú te retiras en Querétaro entonces? Sí, estoy 4 años en Pachuca y luego voy el último año a Querétaro. Fue en la temporada 2003-2004 y ahí es donde me retiro. ¿Quién era el entrenador de ese equipo? No me acuerdo. Estaba Mora. ¡Octavio Mora! Mora me lleva, sí. Lo que pasa es que Octavio estuvo como 5 o 6 partidos. Sí, como 7 jornadas. O sea, tú estuviste con aquel de Lujambio, Misael. No, ellos, fue un año antes. Ah, ok. Y cuando yo llego, a todos ellos los quitaron. ¿Los echaron? Ajá, los quitaron y llegamos nosotros y ahí la pasamos muy mal. No. O sea, hicimos 7 puntos en 19 partidos, el primer torneo. Muy mal. No. La mejor racha ahí para nosotros era cuando no nos metían gol en 20 minutos, fue nuestra mejor racha. Imagínate. Y además, en todo el torneo ganamos un partido. Empatamos el primero con Pachuca y luego el siguiente fue un empate como en la jornada 8, 9 más o menos, y luego el que ganamos fue en la jornada 14 aquí con Atlas. O sea, 7 puntos divididos en todo el torneo fue de lo peor que me tocó vivir como jugador en mi carrera. Y ahí tú ya tenías la decisión de darle como entrenador. Sí, de hecho ahí ya había terminado mi curso, ya la tenía muy clara y además ya tenía la invitación. Yo cuando salgo de Pachuca, yo tenía 1 año más de contrato con Pachuca, pero ya estaba Correa. Jaime Correa ya estaba listo para jugar, entonces yo ya sentía que ya le daban más preferencia a él, que yo lo estaba tapando. Claro. Entonces yo les dije, ¿sabes qué? Yo no quiero cobrar sin jugar, porque además toda mi carrera prácticamente la he hecho jugando, entonces pues yo no quiero hacer esto. Yo prefiero retirarme en otro lado jugando a estar acá en la banca sin cobrar, entonces, cobrando. Entonces, pues lo que hicimos fue, me dice Jesús y Andrés, ¿sabes qué? Vete
retírate en otro lado y regresas. Y luego regresas para acá. Claro. Y dicho y hecho fue lo que pasó. ¿Regresas a Pachuca a Fuerzas Básicas o a dónde? A Fuerzas Básicas. Yo tomé la categoría, en ese entonces era la categoría 90, me daban Fuerzas Básicas, era la categoría 90, y al mes y medio hubo un problema ahí con Omar Arellano y Toño Torres, los quitan a los dos y me jalan a mí, y al mes y medio, es más, todavía ni arrancábamos el torneo de Fuerzas Básicas. Me llaman y me quedo ya en Pachuca Juniors, que... ¿Ya primera? Acababan de ascender ellos de segunda a primera A. Sí. O sea, dirigiste muy poco categorías inferiores, Poncho. Que 2 semanas. De hecho, fueron entrenamientos, nada más. Partidos, no. Exactamente. No hubo partidos porque todavía no empezaba la temporada del torneo. Entonces, enseguida me llaman y órale, a darle. Lo que sí es que, pues sí, trataron de arroparme muy bien. O sea, en ese sentido... Pachuca, tanto Jesús como Andrés, a ver, vamos a ponerle a Poncho la gente de más experiencia, la gente, y sí, me fueron arropando y me fueron acompañando, y sobre todo, pues era normal, al principio costó trabajo y posteriormente, bueno, pues ya vas entendiendo de qué se trata, cómo hacerle, vas utilizando diferentes recursos, y a partir de ahí, bueno, pues ya nos fuimos armando. El primer torneo nos fue mal, lógico, ya después, ya el segundo, ya armaron el cuerpo técnico con gente de más experiencia, ya los jugadores también pues fue diferente, ya bajaron algunos del primer equipo, ya estaba el equipo ya un poco más sólido, y bueno, pues ya ya pude hacer un mejor segundo torneo. ¿Luego vas a Juárez? ¿De ahí? Era lo mismo. ¿Era lo mismo? Sí, haz de cuenta que el primer año era Pachuca Juniors. Okay. El segundo año se asocian con la gente de Juárez. Y con Ibarra. Con Paco Ibarra, claro. Sí, señor. Con Paco Ibarra. Entonces arrancamos el torneo como indios de Ciudad Juárez, pero jugando en Pachuca mientras arreglaban el allá estadio. En Juárez. Correcto. Sí. Entonces arrancamos ese torneo y ya posteriormente, ya el segundo torneo, bueno, terminamos ahí ya en Juárez. Y ya posteriormente, pues ya nos fuimos a radicar allá, pero ya pues era lo mismo, estaban en sociedad, aunque era indios de Ciudad Juárez. Con el Chapo Montes, Eddie Brambila, ¿no? Ese tipo de ellos, ¿no? Sí. Con ese equipo. Sí. ¿Y de ahí a dónde vas, Poncho? Y de ahí salgo, regreso, fue un torneo, sí, sin trabajar. Me invitan a trabajar ahí con Pachuca mientras esperábamos si salía algo. Como no salió nada, me dicen, ¿sabes qué? No te estés rascando la panza ahí en tu casa, mejor vente, trabaja aquí con nosotros en Fuerzas Básicas, nos ayudas, y cuando te salga algo, te vas sin problema. Claro. Entonces, así lo hicimos. Regreso a las Fuerzas Básicas, ahí ya tomé la categoría 92, y justo es cuando me invita Benja a ser su auxiliar en Cruz Azul. En Cruz Azul, sí. Que llegaron a la final. No, un año antes. Antes habían llegado a la final. Llegaron con Marcarián. Con Marcarián, es cierto. Con Marcarián, que era Benja el auxiliar. Se va a Marcarián y se queda el entrenador. ¿Y después vas primero a Necaxa o primero a UDG? Después de Cruz Azul. No, de Cruz Azul yo ya me vengo para acá, para Guadalajara. A vivir a Guadalajara. A Guadalajara. Entonces estoy todo un año sin trabajo, y luego ya me invitan aquí a UDG en el 2012. Exacto. Oye, Poncho, me imagino que como técnico, entiendo que lo de Necaxa fue muy fregón, pero el ascenso de Leones Negros, güey, debe haber sido lo máximo, ¿no? O sea, como técnico, sí. Porque es tu casa, porque ahí te formaste, porque desde niño, por todo, ¿no? Es que fue todo, porque al final de cuentas, 20 años sin equipo en Primera División. Mi equipo, aquí me formé, no solo en las Fuerzas Básicas, sino académicamente, es decir, profesionalmente, tanto deportiva como académicamente, me formé aquí en UDG. Te repito, 20 años sin equipo en Primera División. El escenario, el entorno, lo que significaba para todos nosotros de que el equipo regresara a Primera División, fue eso espectacular, no solo para mí, sino para todos los que lo vivimos. Llámese jugadores, llámese la familia, pero también, lo más importante, la afición, 10 puntos. Y había muchos que no les había tocado, por ejemplo, pues conocer al equipo. O sea, pues no ver a Leones en primera, ¿no? Todos los chavos de 15, de prepa, 18. Claro, los de prepa, 20 años sin equipo en primera división, habían escuchado seguramente, pero pues así ver el equipo y regresando a Primera División, pues
para nosotros fue espectacular. ¿Cuál habrá sido el mérito para haber ascendido ese equipo, Poncho? Yo creo que el trabajo, yo siempre he puesto como prioridad el trabajar en equipo, porque al final de cuentas los buenos jugadores te resuelven situaciones, ¿no? Pero muchas veces no te garantiza tampoco el hecho de que teniendo buenos jugadores puedas conseguir o trascender, sobre todo en esta categoría que es tan complicada, tan difícil. El convencimiento que teníamos todos de querer hacer cosas importantes, eso evidentemente nos ayudó. El sacar, creo yo, el máximo provecho a cada uno de los jugadores en su posición, es decir, a quien tuviéramos entraban en la misma dinámica que necesitaba el equipo, ellos se sentían cómodos, a mí me ayudaban mucho en cuanto a rendimiento dentro del terreno de juego. Y bueno, al final de cuentas, yo creo que eso en lo personal creo que nos ayudó muchísimo. El equipo, independientemente de los que estuvieran, creía, estaba 100% convencido y pues por supuesto también se fueron dando las cosas de forma satisfactoria. Ahora sí que cuando te tocan y aunque te quites. Oye, Poncho, y después con Leones en primera, ¿se quedaron cortos en el diseño del equipo o sí verdaderamente los empinaron los árbitros? Yo creo que fueron las dos situaciones. Evidentemente, estoy 100% convencido de que ahorita, por ejemplo, con VAR, el equipo no hubiera descendido. Porque se hizo un video de las situaciones donde nos perjudicaron y no fueron menos de 7 puntos. 7 puntos estamos hablando. Nosotros defendimos por diferencia de goles. De goles con Puebla. Con Puebla. Entonces, evidentemente, pues sí, fue esa situación. Pero también nos limitó mucho el hecho de que pues no hubiera dinero. Esa es la realidad. Es decir, siendo una universidad, pues no se podían utilizar, no se debían tampoco utilizar recursos, ¿no? Que eran para la universidad, usarlos para el equipo. Entonces, por eso se tuvo que cambiar de televisora, donde, pues a final de cuentas, ofrecieron un poco más que lo que ofrecían la que le correspondía en ese momento. Y pues ahora sí que te armaste como pudiste. Lo pudimos haber hecho mejor, por supuesto, pero al final con ese mismo grupo pues peleamos hasta lo último. Que da la impresión, Poncho, de que atrás más o menos le diste forma con Leandro, con Fercho, con todos ellos, pero arriba, entre la lesión de Ríos, Anangonó, el otro ecuatoriano, tenías muy poco parque, ¿no? Fíjate que, claro, ya habíamos logrado estabilizar al equipo de medio campo hacia atrás. Lo que necesitábamos era de la gente que marcaba diferencia, pero sobre todo alguien quien acompañara a Fidel. Fidel en ese momento era un jugador muy importante, era nuestro goleador, nos daba puntos y demás. Entonces dijimos, ya tenemos una base, una estructura, y lo que tenemos que hacer es apuntalar nada más las posiciones importantes. Tenemos a Fidel, necesita un acompañante. Creímos que, por ejemplo, Anangonó lo podía hacer. Sí. Trajimos también gente por afuera. El Chiqui Guerrero estuvo por debajo del nivel que esperábamos. Esa es la realidad. Y el que más jugaba pues era Jonathan González, un volante. Y lo demás estaba prácticamente estructurado, pero sí, pues ahí nos faltó alguien que las metiera. El primer torneo Fidel nos ayudó mucho en ese sentido, pero cayó mucha responsabilidad en él y al final de cuentas no encontramos el jugador complementario que buscamos, pues sobre todo en el segundo torneo. Y ahí en un año te toca vivir las dos, ¿no? Un año antes una inmensa felicidad y aquella tarde-noche en la cancha del Azul, una enorme tristeza, ¿no, Poncho? Sí. No. Fue todo lo contrario, la alegría que vivimos un año antes con el ascenso, pues por supuesto el dolor que luego también tuvimos en el descenso es horrible. O sea, como profesional, pues es lo peor que te puede pasar. ¿De ahí te vas a Necaxa? De ahí esperamos, estamos el siguiente torneo, no dirigí y luego me llaman de Necaxa, el segundo torneo de clausura. Para el ascenso.
Para el ascenso, exactamente. Y ahí es cuando ya ascendemos con Necaxa. ¿A quién le ganaste en la final? A Juárez. A Juárez, claro. A Juárez. Y asciendes a primera con Necaxa. Y ascendemos a primera con Necaxa, sí. ¿Y por qué te tuvieron tan poca paciencia? Ahí, yo recuerdo toda la gente de los medios de comunicación. ¿Qué te echaron? ¿Fecha 5, fecha 6? ¿Qué, Poncho? No, es que fue la segunda, el primer torneo. Ok. En primera división sí estuve todo el año. ¿Todo el año? Sí. Se me venció el contrato y ya no se renovó. ¿Ya no seguiste? Ajá, Ok. y ahí salgo y después vamos a San Luis. Y luego ya regreso a Necaxa, que es cuando salimos, se cruza el primer torneo, la pandemia, que fueron 7 jornadas, 8 jornadas, no recuerdo. Se suspende el torneo y luego se reactiva y el siguiente torneo en la jornada 5, 6 más o menos es cuando salimos. ¿Muy poca paciencia o qué pasó? Poca paciencia, demasiada poca paciencia. A ver, lo que pasó cuando no tienes claros tus objetivos, cuando no tienes claro tu proyecto, cuando no entiendes que vas a pasar buenas y malas, y sobre todo en las malas, no tienes sobre todo la tranquilidad y la claridad para mantener un proyecto, pues pasa un entrenador y luego pasa otro y así ha sucedido. No es puntualmente con Necaxa, así ha sucedido. Todos los entrenadores que han pasado por ahí, pues es eso justamente, ¿no? A mí, por ejemplo, pues yo he demostrado que a través de los proyectos a mediano o largo plazo, donde hay paciencia, donde se entiende que puedes encontrar situaciones adversas, pero que a la larga tienes muy claro cuál es tu proyecto, tu objetivo, es donde mejor me he sentido, donde mejor me he desempeñado. Y ahora sí que para muestra un botón, pero luego llega el nerviosismo, llega la ansiedad, el escuchar lo que pasa alrededor y vas perdiendo rumbo, es lo que pasa. Oye, Poncho, ¿qué pasó verdaderamente en San Luis? Recuerdo mucho ese incidente. Se te involucró en un hecho que para quienes te conocemos por más de 30 años, que es mi caso, de repente era muy difícil creer, y sigue siendo muy difícil, que tú te hayas referido mal de un jugador o que te hayas expresado mal de un futbolista, y en San Luis se quiso mandar ese mensaje cuando te rescinden. Como que tú, y lo voy a decir, le habrías dicho pinche joto a un jugador. Error por la forma en cómo lo quisieron manejar. A eso voy. Sí. ¿Qué pasó, Poncho? ¿Qué fue realmente lo que pasó? Mira, nosotros llegamos a San Luis en una situación muy complicada, muy difícil. Estaban a un punto de murciélagos en el tema porcentual. Sí. Imagínate tú un proyecto como el Atlético de Madrid con San Luis, ¿no? A punto de ascender a segunda, ¿no? O a tercera, no sé, chicos, claro. A tercera. A tercera, claro. No, a segunda. A segunda, claro. Sí, porque claro. era... Entonces, peleando por el no descenso contra murciélagos. Imagínate claro. tú. Entonces llegamos nosotros, afortunadamente... empezaron a darse los resultados y al final, bueno, en la última jornada no ganamos y quedamos fuera, pero ya empezamos a estabilizar el proyecto. Luego, el siguiente año, pues ya nos reforzamos pensando justamente en ya ascender, que fue lo que sucedió. Cuando nosotros ascendemos empieza a haber muchas situaciones extrañas, anormales. ¿De qué tipo? Pues? Yo siempre, por ejemplo, para reforzar los equipos... Okay. Yo puedo decir, a ver, David, tú eres mi presidente o tú eres mi director deportivo, necesitamos estas posiciones. Cubrirlas, ¿no? Claro. Yo la puedo determinar, o si tú ves algo, coméntamelo y vemos, claro. Exactamente. Esa es una manera de trabajar mía, ¿no? Entonces, tú viste algo interesante, lo compartimos, ¿sabes qué? Este es el jugador, listo. Más allá de que haya sido tuyo o mío, o sea, es así. Claro. Entonces, cuando nosotros ascendemos, empieza a llegar gente, a acercársele al presidente, a Alberto, con intereses completamente distintos, ¿no?
lógicamente, bueno, pues ellos querían a su gente. Meter a sus jugadores. Ya se había conseguido el objetivo de ascender y tú sabes que no es lo mismo ascenso que primera división, ¿no? En todos aspectos. Entonces se empiezan a acercar demasiados promotores, empieza a acercar la gente misma de ahí del club. Poncho, a ver, tú te das cuenta, por ejemplo, cuando eres técnico y estás empezando a ver que ya empezó a aparecer esa gente de la hora llamado cartel del gol, que el Fernando Pavón y todos esos que empezaron a aparecer ya junto a Alberto. Pero ¿sabes qué? A ver, es que ahora sí, como dicen, yo no me quise meter a investigar porque, como dicen, cuando buscas encuentras, ¿no? Entonces, claro. ¿Qué era lo que yo hacía? Bueno, a mí al final de cuentas, yo dije, nosotros nos centramos en el trabajo que tenemos que hacer, ¿no? Y si el equipo anda bien, si los resultados se están dando, pues nosotros seguimos, claro, sin ningún problema, más allá de todos esos intereses que hay alrededor. Entonces, pues era lo que hacíamos. Habíamos de hecho hablado de que al principio iba a costar, ¿no? Era normal. El cambio de Liga de Ascenso a Primera División, y más como nos había tocado el calendario, pues sabíamos que al principio nos iba a costar. Esa adaptación nos iba a llevar 3, 4, 5, 6 jornadas, ya lo habíamos platicado, pero a partir de ahí calculábamos que el equipo ya podía caminar como queríamos. Entonces, dicho y hecho, hay un partido que teníamos pendiente justamente aquí contra Chivas. Lo perdimos 3-0. 3-0. Habíamos perdido de local contra Pumas, luego le ganamos a Monterrey. Ese partido lo perdemos 3-0 contra Chivas. Entonces, ahí al final del partido, lo que yo hice fue hablar fuerte con los jugadores, ¿no? Nunca me he referido a un jugador puntualmente, y tal cual como fue, los junto y el equipo... Aquí, en el Akron. En el Akron, sí. Sí, señor. Entonces, los junto a los jugadores y les digo, muchachos, así no me gusta competir. Si vamos a perder, hay que perder bien, como se tiene que perder, ¿no? Tenemos que ser más hijos de puta, más cabrones, más cabrones, pum, y si me van a ganar, así no. Un mensaje generalizado, ¿no? Y que es muy común además. En el fútbol, Poncho, tú que jugaste tanto tiempo, eso es muy común, ¿no? Entonces, ¿qué era lo que pasaba? Que el equipo iba creciendo, quitando ese partido que fue muy malo, y que a mí la vez que me dio, es decir, las formas de perder, o las peores formas de perder, justamente fue uno de esos partidos. Entonces, a partir de ahí el equipo va creciendo, empezamos a meter buenos resultados, entonces ya no había forma de que, pues los resultados no se dan, claro. ¿Cómo vamos a entonces había un grupito de promotores argentinos que estaban muy cerca del presidente, de que habían llevado algunos jugadores, puntualmente también incluido Centurión, que fue el de Vélez. El de Vélez, claro. Que fue uno de los que se quejó con la directiva, que fue uno de los que sacó esa información, porque ese día nosotros estábamos solos, cuerpo técnico y jugadores, y es uno de los que sacan la información junto con Joaquín Lazo, el central, el otro, sí, que estaban ellos muy cercanos con sus representantes. Entonces sacan esa información, entonces ahí quedó. Eso fue en agosto, ese partido fue en agosto. El de Chivas. El de Chivas. Correcto. Sí, entonces se había pospuesto. Entonces, posteriormente, a nosotros hasta septiembre. Un mes después prácticamente, sale esta información. Lo paradójico es que en esta situación el equipo se estaba fortaleciendo y ganábamos o empatábamos, Entonces ya no había forma de que los resultados fueran el pretexto. Oye, Poncho, entonces, en ese lapso, ¿llegaste a sentir tu presión, que se te hayan acercado, no presión, que se te hayan acercado este grupo promotoril o la misma dirigencia a decir, tiene que jugar fulano? No, amigo. O sabes que hay que contratar a fulano? No. Por mi forma de ser no se acercaban. No me decían a mí. Okay. De repente van mandando mensajes. Okay. No, van mandando mensajes. Tú lo vas entendiendo, claro, con el asistente, con el secretario técnico. Y van viendo, yo esto, yo y aquello, y o sea, ahí sí. Cuando tienen razón, a ver, yo desde que me contrato un club, me pongo la playera institucional. Exacto. O sea, yo pienso en trabajar para la institución, ¿no? Entonces, hay cosas que las entiendo, hay cosas que no las comparto, pero las hablamos. Punto. Sin ningún tipo de problemas. Entonces, las hablábamos, ¿sabes qué? Alberto, porque cuando hablabas con él mano a mano, la ves que muy bien.
Exacto. ¿Sabes qué? Yo veo esto y esto y esto. ¿Sabes qué, Poncho? Yo creo que no, ningún problema. Se arreglaban. El tema es que había mucha gente alrededor, pum, pum, pum. Entonces, esos eran los que iban comiendo la cabeza a Alberto y pum, pum, pum. Entonces, ¿y tú palpabas eso, Poncho? O sea, ¿te dabas cuenta de que estos promotores del cartel del gol cercanos a Marreto, tú te dabas cuenta? Claro. Lo que pasa es que yo no los veía hasta el día que jugamos con Pachuca, que llegaron, no sé, eran 4 o 5 representantes de los pesados. De hecho, yo no los conocía, pero exactamente. Oye, este era fulanito de tal, y este fulanito de tal, y este fulanito. Claro, ahí ya tenían arreglado el entrenador. O sea, ya estaba Matosas. Ya tenían listo Matosas, claro. Y ahí todavía jugamos ese partido con Pachuca y luego jugamos a los 3 días la Copa, que fue después de ese partido de Copa cuando a mí me avisan, ¿no? Entonces... ¿Jugaste en Toluca? ¿Dónde jugaste? En Toluca, sí. En Toluca, claro. Contra Potros UAM. Exactamente. En la Copa. Exacto. Exactamente, ahí ya es cuando nos avisan. Entonces, pues, tú vas, ahora sí que te las vas oliendo y digo... 30 y tantos años en este medio, David, tú sabes que... Entonces la empieza a palpar, ¿no? Exactamente, entonces, pues no había forma y listo. Por eso, al final de cuentas, ellos sacan este argumento que fue muy pobre, que nadie se los creyó. ¿Alberto te dice a ti que te corre por eso? Cuando te manda a llamar Alberto Marrero, después de que regresan de Toluca. Te digo lo que pasó después de eso. Nosotros porque previamente en el partido con Pachuca... Sí. Nico tuvo un problema a su señora. Nico Ibáñez sí. Tuvo un problema a su señora y no viaja a Veracruz. Era una jornada doble. ¿No? Entonces Nico, su esposa estaba embarazada y tuvo un problema con el bebé, entonces me pide no viajar. Le digo, Nico, atiende tu problema, claro. No te preocupes. Ese día juega Centurión en su lugar. Ok. Y ganamos 2-1 ese partido. Entonces, bueno, pues sale molesto y después de que sale molesto, bueno, pues ya nosotros continuamos. ¿Pero por qué salió molesto si ganó el equipo? Pues ya sabes, o sea, son cosas que hay jugadores especiales, hay jugadores puntuales, pero además, cuando él sale es cuando nosotros prácticamente jugamos mejor. Ganan el partido. Exactamente. Claro. Entonces le damos la vuelta al marcador y listo, terminamos ese partido. Entonces... no subía las pulsaciones en los entrenamientos a más de 100. No es mentira. Caminando, David. Caminando. Entonces, pues yo también era mi credibilidad, ¿no? Mi sensatez de decir y de hacer lo que a todo mundo les decía a los jugadores. Entonces, les digo, ¿saben qué? No entrenan, no juegan. Punto. No entrenan, no juegan. Punto. Entonces... Hay un acercamiento con Alberto, le digo, Alberto, ¿sabes qué? Pasa esto y esto y esto para que estés enterado. Este muchacho... ¿Así no puede jugar? No va a viajar. Claro. No va ni a la banca, ¿eh? Listo. Entonces, ese partido con Pachuca, él no va a la banca, ¿no? Y pues ahí es donde se empieza a hacer todo el desorden. Al final de cuentas, sacan la información de que les había dicho a los jugadores que los había insultado y el tema de racismo y todo. Sí. Mentira total. Fueron varias circunstancias en las cuales se fueron suscitando que me dan a entender, como además lo palpábamos, que nosotros ahí les estorbábamos. Y esa es la realidad. ¿Alberto Marrero te dice que te echa por eso? ¿Por lo que les habías faltado el respeto a los jugadores? Que porque les había faltado el respeto a los jugadores. Y no le dijiste, no mames, Beto. O sea, la verdad, dile, oye, güey, ni que no me conocieras. Llegamos, porque la información, nosotros antes de la charla técnica de ese partido de Copa, el partido fue en martes, si mal no recuerdo. Sí. Entonces, ese día me mandan un mensaje. Uh-huh. Profe, pues ¿qué les dijiste a los jugadores? ¿De qué? ¿De qué? Entonces ya me mandan la nota. Ajá. Y decía de que algunos jugadores que estaban en ascenso estaban inconformes además conmigo, que porque los trataba mal, que porque no jugaban, que porque sí, me acuerdo de esa nota. David, eran los que jugaban. Claro. Eran los que jugaban. Nada más uno de los que ascendieron no jugaba. Claro. Que era Madrigal. Exacto. Entonces la empezaron a manejar por ahí junto con la situación de que los había insultado. Entonces, bueno, total, ya siguiente día jugamos ese partido, lo ganamos. Siguiente día viajamos temprano para San Luis y nos vamos directo al club.
Entonces llegamos ahí, eran tipo 8:15, 8:30 de la mañana, y me manda a llamar a Alberto, ya estaba en la oficina. Entonces ya llego a la oficina y yo la verdad es que esperaba que la misma gente del club, había un español ahí que era el encargado de... Claro, cuñado con Jordi. puño de... No, ese era otro. De era Beto. otro, claro. Claro. El otro, Jordi, que es el encargado de las fuerzas básicas, pues también no, como que, no, ya sabes, ¿no? Entonces, la verdad es que sabíamos que esa información había salido de con ellos. Claro. De con ellos, ¿no? Claro. Porque no éramos de su gente, porque querían que nos fuéramos, porque estaban mal acostumbrados a hacer lo que querían. Ya tenían allá el entrenador. Entonces, llego y me dice, Poncho, es que pues la información que salió en el periódico, no podemos permitir eso. Te lo juro, David, te lo juro. Yo esperando, digo, pues seguramente van a correr a este muchacho. Claro. Al director de Fuerzas Básicas. Claro. Es que no lo podemos permitir, que no sé qué. Entonces, pues yo me estaba esperando y esperando. O sea, ¿a qué horas me dice que lo va a quitar? Claro, ¿O quién va a quitar? ¿O qué? Claro. No, es que te vas. Ajá. Acabo. ¿Cómo? Ajá. O sea, yo me voy. ¿Es en serio, Alberto? Ajá. Sí, es que pues has insultado a los jugadores y eso no lo vamos a permitir. Y... ¿Es en serio? Sí. Listo. Nos vemos, gracias. Nos vemos. Claro. Y me di la vuelta y me salí. Y a los 15 minutos, 20 minutos sacan el comunicado. Exacto. Ya estás fuera. Exacto. Los jugadores no lo podían creer. No los dejaron ni hablar, ¿no? Para que regresáramos nosotros. Y esa es la historia de lo que pasó. Y mira, al final de cuentas, pues el tiempo pone a cada quien en su lugar. Las cosas, como digo, uno se podría equivocar muchísimas veces, pero al menos después vimos cómo terminó eso, Poncho. Exactamente. Tristemente terminó muy mal, muy mal. Y tú aceptas el reto de regresar a otro proyecto diferente de Leones, en una categoría ya nueva, como es esta liga de expansión. Sí. ¿Por qué, Poncho, y por qué no esperas una oportunidad en primera? ¿Por qué regresas a Leones Negros y dices... Porque, a ver, todas esas situaciones, no solo fue eso, porque después regresamos a Necaxa. Sí. Y fue algo similar. También duraste 5 o 6 fechas, ¿no? Sí, arrancamos el torneo, vendieron muchos jugadores, salieron del equipo, entendíamos que, iba a ser que complicado. Había que traer jugadores, iba a ser complicado, mucho joven, así no le íbamos a jugar. Yo estaba claro, la directiva estaba clara. Bueno, arrancó ese torneo, es en la pandemia cuando para, y posteriormente, pues arranca el siguiente torneo, en la jornada 5 o 6 estamos fuera. Claro. Y ahí ya no me gustó tampoco, no, las formas no me gustaron, entonces como que quedé algo sentido, entonces Alberto ya me había invitado más de alguna ocasión a venir acá, ¿no? Pensando en construir un proyecto para cuando se abriera el ascenso, pues ya estar mucho mejor estructurados y todo. Y además, pues, en casa. Finalmente, claro. Pues esa es mi casa. Entonces, por eso decidimos regresar para acá. Y además, la situación en la que estaba en ese momento el equipo era muy difícil. Muy difícil. O sea, último lugar en la tabla porcentual, último lugar en la tabla general. Todo lo que de alguna manera se había ganado anteriormente, pues ahí estaba mal estructurado y números rojos y ya sabes, entonces por eso decidimos regresar para acá. Poncho, la categoría es complicada. Uno, la verdad, somos gente de fútbol, en ocasiones se siente uno frente al televisor y hay partidos que no los aguanta, sí, ¿no, Poncho? Sí. A los 15 minutos dicen, no, chingue su madre. No. Sí. Digo, es cierto. Es cierto, ¿no? Sí. Y aún así, en este momento así pasa. Imagínate tú cuando se abrió la expansión. Claro. O sea, yo intentaba ver partidos a los 5 minutos, me paraba y me iba. Sí. Pues, o sea, era una categoría sub-20 con 2 o 3 refuerzos mayores, señor. Y o sea, no podían dar 5 pases consecutivos. Entonces, yo creo que ha ido mejorando un poco, pero todavía falta muchísimo. Nada que ver como se jugaba anteriormente. Completamente de acuerdo, sí.
Hoy día, como categoría, Poncho, está lejos de la primera división. Sí, está lejos todavía. Yo creo que la ventaja que yo veo es que ahora están volteando a ver algunos jugadores de esta categoría, ¿no? Por conveniencia, por capacidad, por lo que tú quieras, pero están volteando. Anteriormente era muy complicado, pero sí todavía hay una distancia importante entre Primera División y Liga de Expansión. Poncho, agradeciéndote que nos hayas acompañado en esta entrevista, ¿qué te falta por conseguir en la carrera de Alfonso Sosa? Exitosa como jugador, exitosa como técnico, ¿qué te falta? Yo quisiera consolidarme en Primera División y si es con UDG, pues mucho mejor, porque al final de cuentas pues, tú sabes todo lo que representa para mí UDG y ojalá que en un futuro podamos conseguirlo. Agradecerte muchísimo, Poncho. De veras, muy, muy agradecido contigo. Un abrazo y estamos en contacto. Gracias, a la orden. Nos vemos la próxima. JC Barbershop, excelencia en servicios para caballero, presentó.